Arrancamos nuestra primera conversación del día. Tengo aquí a Eunice Rendón, especialista en distintos temas, pero ha estado muy cerca de los asuntos que hoy nos convocan a reflexionar. Y Eunice, sí necesito un poco una argumentación, ojalá y se pudiera, como firme, a propósito de esta discusión sobre el tipo penal llamado feminicidio, o un tipo penal distinto que es homicidio agravado por tratarse de violencia de género. En México nos costó trabajo construir el tipo penal feminicidio, pero el fiscal Gers Manero se encuentra con anomalías en la manera de procesar este delito que le llevan a proponer regresar a etapas anteriores. Yo estoy un poco ofendido, no porque a los críticos los llamen conservadores, eso ya, ocurre todos los días, sino porque incluso reflexionar y pensar ahora ya también es de conservadores, ¿no? Y yo la verdad es que no tengo una opinión, por más años que pasé en la Facultad de Derecho de la UNAM, frente a esto, la verdad es que tengo necesidad de vaciar todo lo que sé y empezar a construir de cero la reflexión. Y un poco es lo que te pido. ¿Cómo ocurrió, esta es mi primera pregunta, que en México dimos el paso a tipificar el asesinato de mujeres por razones de su sexo como feminicidio? ¿Y por qué ahora el fiscal general considera que eso es, palabras más, palabras menos, un acto demagógico que no ha ayudado para resolver el problema de fondo? Pues mira, creo que como bien dices, esto y eso creo que es el valor también que hay detrás de ya el tener el avance de tipificarlo como feminicidio, es la lucha de muchas personas, de muchas mujeres, de muchos grupos, y por eso incluso el CONAVIM y mujeres pues destacan que esto sería un retroceso, digamos, para el sistema, el hacerlo como un homicidio agravado como lo propone el fiscal. Entonces creo que hay un valor también simbólico de subrayar el feminicidio. No es lo mismo un homicidio de una mujer que el feminicidio. Y ahí está, creo que también la clave de este tema. Y ha sido muy complicado, incluso a nivel nacional, en las diferentes entidades, poder que lo puedan entender las autoridades. El feminicidio... Sí, un poco lo que te diría es, perdóname si le quitamos investidura al argumento. O sea, no me interesa qué dice el fiscal, ni tampoco la CONAVIM ni todos los títulos nobiliarios. Ayúdame como a despojar de esa vestimenta y explícame despacio cuál es la diferencia entre homicidio agravado y feminicidio. ¿Dónde está? Nada más para irnos al básico y a partir de eso construir el argumento. El homicidio es grave en todos sus casos, ¿no? Eso es un tema primero, ¿no? Que quede eso claro. Y luego la diferencia entre el homicidio de una mujer y el feminicidio es que es en razón de su género que se le mata a esta persona o a esta mujer, en este caso Ingrid. ¿Cómo sabes? Porque siempre, de su género. Porque en razón del género hay una violencia del hombre que llega no solamente a homicidio, puede primero, antes de ser feminicidio, llega siempre una violencia verbal, una violencia física. Son muy pocos los casos que hay un feminicidio, digamos, de primera instancia. Así como Ingrid y como muchos de los casos e historias de vida en este país, siempre ha habido agravantes antes, o muchas veces las mujeres, incluso ha habido denuncias, como el caso de Ingrid, ya había una denuncia en contra del marido. Había siempre gritos, había siempre esta violencia física y verbal. Perdón que me regrese a lo más básico. Si trágicamente yo atropello a una mujer por accidente, eso no es un feminicidio, aunque ella sea mujer. Si en una discusión en casa hay un pleito y ella cae, golpea la cabeza, como sale tantas veces en las películas, pero no hay una intención de hacerle daño, no hay feminicidio. No, el feminicidio justamente está relacionado con la intención de hacerle daño a alguien en razón de su género. Y como te digo, es decir, tiene que haber intencionalidad como violencia sexual. Puede ser violencia sexual, puede haber también, como decíamos, violencia verbal, puede haber violencia física, puede haber violencia económica, y muchos de estos tipos de violencia se conjuntan y terminan en un feminicidio. Estas mujeres como Ingrid, que es una historia que se suma a los feminicidios, que además han ido en aumento tan solo en los últimos 5 años, más de 137% ha sido el aumento en este tipo de delito, y que además vemos alertas de género muy importantes en algunos estados, siendo Veracruz
digamos, el peor, lo que vemos en estas historias como la de Ingrid es que justamente es en razón de su género, siempre también, y muchas veces hay un tema cultural. Bueno, tú mencionas hoy tu columna de hoy, creo que explica también muy bien cómo hay también un razonamiento muchas veces cultural en el machismo, y en el tema del feminicidio se conjuntan todo esto, y como decíamos, es una lucha desde hace mucho tiempo, ¿no? Marcela Lagarde, que empieza también en... Pero, a ver, quiero evitar, porque si no es Marcela Lagarde, Marta Tagle contra Gertz. Déjame nada más regresar para tratar de entender esto. Si tienes un homicidio que se agrava por razones de género, no para la socióloga, no para el teórico del feminismo, para el Ministerio Público es más fácil decir, aquí hay un homicidio que además trae elementos que me llevan a crecer la pena. Eso es lo que está proponiendo Gertz Manero. Lo que hoy tenemos son ministerios públicos que, por las cifras que da el propio Sergio Sarmiento hoy en su columna, que seguramente vienen de la Fiscalía, pues basta con que haya una mujer para que los ministerios públicos estén clasificándolo como feminicidio. Y entonces tenemos un crecimiento muy grande del feminicidio y un aumento muy pequeño del homicidio. Es decir, los ministerios públicos están tipificando como feminicidio actos que podrían ser homicidio. Por eso quiere regresar a la versión anterior. Digamos que esto es un homicidio y le sumas años por la agravante. Ahí vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Por qué está tan mal el planteamiento del fiscal? Sobre todo cuando el MP no está sabiendo clasificar bien. Primero, creo que caemos también otra vez en la falta de capacidad de estos ministerios públicos, que tendrían que entender esa diferencia, y efectivamente el error es de los ministerios públicos, que no hacen una diferencia entre un homicidio y un feminicidio en razón, como decíamos, del género de la mujer. Entonces creo que la propuesta simplemente plantea regresarlo a lo que estaba antes, y entonces si es una mujer se agrava, ¿no? Por lo que entiendo, pero al final justamente el tema del feminicidio no es solo que sea una mujer, es que hay un ataque intencional en razón del género de esta persona. Y creo que si le quitamos esa parte, pues se deja de ser visible algo que es muy importante, porque de por sí, siendo visible a través de digamos, tipificarlo como feminicidio, sigue siendo invisible. Y además muchos de los delitos, especialmente en este tipo de casos como el de Ingrid y como muchas más, ha habido Mara, ha habido Lesbi, ha habido muchas historias de vida relacionadas con este tipo de violencia y estas muertes atroces. El problema es que tampoco hay impunidad en muchos de estos casos. Entonces, siendo homicidio o feminicidio, vemos un mundo de impunidad en los 33 millones de delitos que hay más o menos al año en el país. Simplemente se denuncian el 10%, y de ese 10% solamente se ponen a disposición el 0.02%, con lo cual tenemos un 99.5% de impunidad. Entonces, eso que dice el fiscal de que cambiándolo, regresándolo al homicidio va a ser más atendible, creo que pues con los datos se demuestra que al final ahí hay un problema de fondo en la investigación, ¿no? Y en la capacidad de los ministerios. Hay un velo en esta discusión que en esta conversación contigo me gustaría descartar. Por eso estoy teniendo mucho cuidado en esta ocasión de no poner a los personajes en el banquillo de los acusados, porque pareciera que el planteamiento de Gertz solo prueba que es un macho que no entiende el problema. Y el planteamiento de las diputadas de Morena, que fueron quienes las denunciaron, no son grupos conservadores de no sé dónde, son diputadas de Morena, Lorena Villavicencio, entre ellas en concreto, pues un poco el argumento es, este señor no entiende nada, ¿no? En realidad el hombre no está comprendiendo, pero tampoco alcanzaron a escuchar que lo que está diciendo Gertz es que la manera como están tipificado el delito de feminicidio está haciendo que patine la justicia, porque los ministerios públicos, cuando llegan ante los jueces, no traen elementos contundentes para que ese delito sea juzgado y en efecto se resuelva la impunidad. Yo tengo la esperanza de que pudiésemos oírnos las partes, porque hay quien dice, pues basta con que prepares mejor a tus MPs, ¿no? Esa es una solución. Y le responde el fiscal, es que aún preparándolos bien, las fallas en la definición del propio delito es lo que está llevando al error. ¿Cómo digamos, acercar las partes a una conversación que no esté tan
polarizante y polarizada. Bueno, el propio fiscal mencionó que iba a haber más pláticas al respecto, por lo que entiendo, pero sí me parece muy importante entender el tema de fondo, que es esta capacidad de los ministerios públicos y de las autoridades también a nivel local y a nivel federal de entender por qué es un feminicidio y no un homicidio como el resto de los homicidios que suceden en nuestro país, que además son muchos también, o sea, no hay un aumento mayor en el tema del feminicidio, porque efectivamente también los estados han ido adoptando la figura, no ha sido igual en todo el país, y se ha ido visibilizando cada vez más la violencia contra la mujer. Si nosotros pensamos hace 10 años, hace 15 años, no era tan visible y no había tantos grupos mencionando y haciendo alarde de este tema siempre. Incluso este tema creo que se compara con el de en la lucha de género, o digamos de la violencia de género y también del poder que las mujeres pueden adquirir en otros campos, con el de mencionar los y las, el ponerle as en diferentes definiciones, que mucha gente dice, bueno, quizá no ortográficamente no es lo más correcto, pero se hace a propósito para visibilizar algo que pareciera invisible muchas veces desde la cultura y desde las prácticas comunes. Entonces, en el caso del feminicidio, me parece muy importante que esta lucha de tantos años de mucha gente, y no solo es una u otra, la psicóloga o la especialista o un grupo feminista, creo que esto nos representa a muchas mujeres, y sobre todo esas mujeres que sus historias de vida han terminado como la de Ingrid, en donde la violencia ya es extrema. Veíamos también que la jefe de gobierno castigaba, digamos, en uno de sus tweets, este acto de violencia contra Ingrid, que además dice, llegó a un nivel de violencia extremo, y creo que ahí está el punto. Debemos con las autoridades, más bien por ahí tendría que ir la propuesta del fiscal, cómo preparamos mejor a las autoridades para identificar estos casos, para darle seguimiento. Una vez que hay una denuncia en razón de violencia familiar y de género, se tiene que dar un seguimiento puntual a este tipo de casos, porque luego terminan en feminicidio. Entonces, ahí creo que hay un trabajo, por ejemplo, en el Estado de México, recientemente estuve en unas visitas de campo, en donde a partir de denuncias del 911 iban a visitar la casa. Y entonces así empezaron a levantar, aumentaron el número de denuncias. Pero creo que eso es el tipo de cosas que se tienen que ir ampliando y conectando eso, por supuesto, a políticas públicas mucho más amplias, como las que también ha mencionado Eli Mujeres, y aunque sea una institución, pues es una institución que está dedicada justamente a estos temas. Tienen algunas políticas con mayor integralidad, en donde se tiene que subrayar el tema de género, y desgraciadamente en la violencia familiar, pues siempre, casi siempre es la mujer la que sufre la peor parte, ¿no? O sea, y tú termina dirías, muchas veces en muerte. Dada la relevancia política del tema, no es prudente en este momento plantear una discusión de técnica penal como la que está haciendo el fiscal. Es decir, porque además la suya es una discusión de técnica penal, ¿no? Que se está confundiendo y está mereciendo descalificación. Pero dado el ambiente, ¿no?, donde el país pues sí presenta acciones de violencia en muchos ámbitos contra las mujeres, violencia de género, es una mala idea plantearlo. Y aún con 2.000 millones de pesos donados a la lotería, no puedes apaciguar ese ambiente. Fue imprudente plantearlo. Me parece que más allá de la imprudencia que esto significa, pues también denota cierto desconocimiento de cómo el tema se ha desarrollado en el país, cómo ha sido un tema, como decíamos, de lucha de muchos años, de un tema invisible, volverlo visible a través de esta tipificación del feminicidio, y más bien sus propuestas debieran ser cómo fortalecer la capacidad del Estado, y tanto a nivel federal como local, para poder entender lo que es un feminicidio y distinguirlo de un homicidio. Me voy a corte, pero te dejo sembrar la siguiente pregunta, porque de todos modos hay un problema. Si el Ministerio Público no clasifica como feminicidio cualquier homicidio de mujeres, el propio Ministerio Público puede sentirse amenazado en su trabajo. Eso podría estar explicando por qué el delito de homicidio no crece y el de feminicidio se destapa. Están clasificando como feminicidio quizá delitos que no lo son, porque si no lo clasificaran así, entonces les caería encima el regaño, la sanción, el castigo. O sea, hay un incentivo para clasificar como feminicidio quizá actos que no lo sean. Me cuesta trabajo
jugar el papel de quien explica al fiscal Gertz Manero, pero de su reflexión, sobre todo la que hizo primero el Senado y la que ha estado haciendo estos días, se deriva este argumento que me gustaría que revisáramos. Porque sí hay un tema de operador del derecho. El MP es un operador del derecho que hay que darle las herramientas para que luche contra la impunidad. Ese es su trabajo. Lo puedes hacer capacitándolo, lo puedes hacer moviendo el tipo penal. Déjame irme corte, regresamos. Estamos con Eunice Rendón, hablando de este tema que nos tiene ocupados, con buena razón, con buena argumentación. El delito del feminicidio, ¿vale la pena echarlo para atrás y volverlo solamente homicidio agravado, o fortalecemos las capacidades para que pueda perseguirse bien y sin error y sobre todo sin amenaza contra el operador del derecho? Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta pues en este esfuerzo periodístico que no se dedica a juzgar, sino a tratar de entender. Y mire que es mucho más difícil en esta vida comprender que juzgar. Tener una reflexión que tener una opinión. Dice Francisco Jiménez García, y te lanzo la pregunta de Eunice Rendón, me dice, a ver, es interesante el concepto de feminicidio. Y si se tratara de un hombre, ¿qué sería? ¿Cómo lo llamamos? Sobre todo asumiendo que hay muchos más asesinatos de hombres que de mujeres. Por lo tanto, quizá tendría que ser agravante el asesinato de varón, dado que lo que queremos es disminuir ese delito. Es que la diferencia aquí creo que es de fondo. Es decir, esos homicidios, efectivamente, el 90% de los homicidios son hombres y son hombres jóvenes además, ¿no? Más o menos de 15 a 29 años, primera causa de muerte, el homicidio. ¿Cuál es la diferencia? Que a esos hombres no los mataron en razón de su género. No hay una intención por su género, sino que se da en razón de que son los que están en la violencia comunitaria de manera más común, más permanente, más expuestos. En el caso del feminicidio, sí hay varios componentes o características por lo que se mata a esta mujer o a la víctima, digamos, del feminicidio. Entonces, siempre hay, por ejemplo, como características previas, violencia sexual, hay amenazas previas, hay violencia previa de diferentes tipos, que ya hablábamos aquí, algunos de ellos, hay lesiones en esa persona previas. Muchas veces, la mayoría de las veces, quien comete el feminicidio es alguien que tiene una relación de algún tipo, muchas veces sentimental, con la víctima. Hay también otra de las características, el cuerpo es expuesto de alguna forma. Entonces sí hay algunas, digamos, características específicas en el tema del feminicidio, y lo hace distinto al homicidio de hombres, que efectivamente la violencia homicida y armada pues está matando a nuestros hombres jóvenes. A ver, si la sexualidad de la persona víctima fue la razón principal para cometer el homicidio, estamos ante un feminicidio en este caso. Ahora, cuando tienes crímenes por homofobia, es decir, la sexualidad de una persona homosexual, por ejemplo, ¿cómo llamamos a ese delito? En ese caso es homicidio con agravante. Sí, o puede ser un homicidio si llegó a una muerte, porque también hay otros tipos de violencia relacionados. Ahí también hay violencia de género. Hay violencia verbal, hay violencia de y eso creo que es lo importante también que entender, que los feminicidios, para que lleguen a serlo, digamos, siempre pasaron por muchos de estos tipos de violencia previos, y eso que tú dices es algo muy importante de entender, que no pasa con los homicidios, es en razón de su género, de ser mujeres, y de esta, digamos, burbuja también cultural de muchos de estos machos que también cometen estos feminicidios, que se lleva a cabo el crimen. Y hay muchas veces una relación también de poder, digamos, en el tema económico, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí creo que hay que, y es hacia donde los ministerios públicos tendrían que ir. Y como te digo, si realmente lo que se busca es reducir este tipo de delitos, hay que verlo con una visión más preventiva. Como te digo, muchos de estos feminicidios tuvieron una denuncia previa, tuvieron violencia previa, gritos previos, hay todo un esquema previo, que es ahí donde las autoridades tendrían que ir a disminuir este tipo de delitos, a levantar denuncias y hacer algunas acciones. Déjame provocar con dos cosas. A ver, el feminicidio, te concedo plena razón, lo que hace es visibilizar un crimen de odio por razones sexuales en contra de las mujeres. Digamos, de ese aumento de penas, quizá que queda, digamos, que el coraje de una forma más representada a través de los años, o no sé
y en esto no tengo Y ahí- nada que discutir, además es generar una pena mucho más alta. O sea, no es que... Pero entonces que lo proponga con el feminicidio. O sea, lo que no entiendo es por qué tener que regresar al homicidio, hacerle una pena más alta. Si esa es su propuesta, que proponga que en el caso del feminicidio la pena sea más grave y más alta, aunque eso al final no resuelve el problema de fondo. Y sí, y repito el tema de prevención, porque a mí sí me parece que lo que las personas queremos, lo que las víctimas quieren, lo que los mexicanos queremos, es que haya menos feminicidios. Entonces, y es un delito que sí es prevenible, porque hay muchas, digamos, acciones previas a la comisión del acto en la mayoría de los casos. Hay síntomas anteriores. Claro, siempre hay síntomas, en el 90% de los casos hay síntomas anteriores, sino Hubo denuncia. Denuncias previas. Muchas veces las mujeres también, como hay una relación a veces de poder económico o de dependencia económica, pues a veces, o sentimental, como en algunos de los casos, hay que irse por esos aspectos para reducir el delito, porque al final lo que nos duele es la pérdida de la vida de estas personas. Al final, en donde hay que hacer justicia es en que no las maten, en que no nos maten. Y de una muerte después de sucedido el acto atroz y peor, pues con todas estas agraviantes que estamos viendo, ¿no? Voy a cambiar de tema abruptamente. Te agradezco muchísimo esta reflexión. Creo que podemos ir formándonos un criterio mejor, más fino, más cuidadoso y sobre todo menos estigmatizado. Yo te insisto que si en algún lugar me ofende que el solo hecho de traer esta discusión o esta reflexión sea tachado de conspirativo, conservador o producto del enemigo, pues pensar, discutir, ¿no? Encontrar puntos en común y diferencias es algo que hacemos los seres humanos y no se vale que nos quiten ese derecho. Ya olvídate. Creo que hay que observarlo, como en este caso, siempre hay un hijo o hay una familia, siempre hay víctimas colaterales de este tipo de delitos y víctimas que se tienen que atender también de manera psicoemocional, de atención a todo lo que vivieron y a todo lo que esto puede causar en una persona y en un niño de manera particular. Y otro tema es la violencia que también se ejerce al exponer, por ejemplo, en este caso, quien filtró las imágenes de los casos y otra vez volvemos al tema. Entonces, lo que nos está faltando es una comprensión mucho más de fondo y mucho más holística. Yo llamo a eso que le pasó a Ingrid Acecas, homicidio agravado, no despierto la misma conciencia social que si lo llamo feminicidio. Por supuesto. Es una forma de llamar por su nombre a ese hecho. Ese hecho que está relacionado con una intención de hacerle daño en razón de su género. Y has trabajado de cerca con la policía, esa es otra de tus, digamos, expertise, tus capacidades. Y bueno, hace mucho que sabemos que hay policías en nuestras instituciones que tienen un trabajo de día y otro de noche, ¿no? Ahora que murió Alfredo Ríos Galeana, ¿no? Pues nos recuerdan que fue el gran policía, ¿no? del batallón de fusileros, ¿no? Del Barapem, creo que se llamaba, en el Estado de México, y era al mismo tiempo un gran asaltabancos, y además era tiempo para cantar. Pero más de una ocasión nos hemos encontrado que las bandas de secuestradores están incrustadas dentro de la policía, y por eso e incluso fabricar culpables para protegerse a sí mismos. Y bueno, pues esto no se ha detenido. Ahora, en la época de García Harfuch, pues han sido procesados, bueno, fueron denunciados 8 hombres y una mujer por probable participación en al menos 3 casos de secuestro express ocurridos hace un par de meses, en diciembre. Cuando el asunto se presenta una vez, pues hay que discutirlo como una excepción, pero ni sé cuando lleva tantos años, tantas décadas en nuestra historia policial, alguna reflexión más de fondo tendremos que hacernos. ¿Por qué los policías son ladrones al mismo tiempo o secuestradores al mismo tiempo? Bueno, creo que primero que nada, yo no generalizaría que todos los policías están dentro de este supuesto, ¿no? Sin embargo, sí es algo que hemos visto de manera repetida en las policías y bueno, la prueba está ahí en los 9 detenidos del día de hoy, que no son los únicos
que creo están en actos de corrupción en la policía de la Ciudad de México. Me parece que la PDI o esta policía también de investigación ha estado involucrada en muchos de los casos. Muchas veces se corrompen con la víctima, en vez de ayudar a la víctima, se corrompen con el delincuente y le cobran algo aparte, etcétera. A mí me tocó un caso personal en donde pasó una cuestión similar y finalmente terminaron destituyendo a esta directora de investigación, no creo que por mi caso, pero por algunos otros casos que seguramente también tenía. Pero a lo que voy es que el tema de las policías a nivel local es más importante de lo que a veces vemos. Hoy se habla mucho de una Guardia Nacional, de un trabajo federal importante en este tema de reducción del delito que además no se ha logrado, y creo que se ha hablado menos y es mucho más importante el tema a nivel local. Las policías locales son lo más relevante para mantener realmente o reducir la inseguridad en nuestro país, primero por la proximidad que hay hacia los ciudadanos, hacia el fenómeno delictivo y hacia lo que sucede en un lugar, pero después también porque son esas autoridades las que tienen también capacidades civiles, que ha sido mucho lo discutido con la Guardia Nacional, tienen una formación civil, tienen una capacidad civil deberían de tener para poder atender también la delincuencia con esta perspectiva y poder cuidar al ciudadano. Y muchas de las cuestiones por las que ha habido corrupción a veces pues hay salarios que no corresponden a la tarea que estos policías tienen, es decir, hay muchos policías que ni siquiera tienen seguro de vida y si algo les pasa a su familia ya... si ¿no? les pagasen mejor, ¿no secuestrarían? No, creo que si tenemos policías más fuertes, instituciones policiales con mucho más capacidad, por ejemplo, de investigación, ¿qué es lo que pasa con muchos de los delitos que terminan impunes o atrapan, como el caso de Tepito? Ya lo volvieron a agarrar al líder, pero lo detuvieron y por falta, digamos, de una investigación mucho más sólida, lo dejan salir los jueces, y no es la primera vez, hay muchos casos como este. Entonces creo que lo que hace falta no solamente es pagarles mejor, sin duda es una de los componentes. Vemos policías que han funcionado muy bien en lo local, un caso específico, la policía de Escobedo, en donde, bueno, un policía tiene un salario digno, pero además de eso tiene otras prestaciones, pero además de eso tiene capacitación, pero además de eso tiene todo un andamiaje, digamos, estatal y de dignidad. Es dignificar a las policías, capacitarlas y trabajar, digamos, en afinar sus capacidades de investigación. Déjame regreso a... Fuiste cuidadosa en no generalizar hace un momento, y yo debería hacerlo también, pero sí me permito decir que nuestra mirada social y también gubernamental hacia los policías es una mirada estigmatizante. Te lo voy a decir como lo viví hace un par de semanas. Recorría yo periférico, de norte a sur. Como sabes, en periférico la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora, sobre todo en la zona de la supervía. Te estoy hablando de un vehículo de policía que iba a más de 80 y llevaba colgados de la parte trasera de la camioneta de la policía a 4 sujetos. Sí, bueno, a ver, no iban con la sirena, no iban con prisa, simplemente llevaban a policías en situación de altísimo riesgo. Pero claro, el resto nos quedamos diciendo, es normal, estos policías no merecen un buen trato, estos policías no merecen un buen salario, estos policías no merecen nada. O sea, sí es una actitud social de falta de dignidad que me parece que estaría en el centro de policías que un día dicen, hasta aquí llegué. Yo también quiero vivir mejor. Yo voy a hacer lo que pueda hacer con la charola que me dieron para que mi familia no viva y no la maltraten como a mí me maltratan. Es decir, si hay algo ahí que no hemos logrado cambiar. Bueno, y creo que va mucho por esa falta de dignificación de esos cuerpos policíacos, por no tomar en serio ese tema de la policía a nivel local, ¿no? Incluso en pues, muchos lugares vemos que hasta en términos de reclutamiento, pues nadie quiere ser policía, ¿no? ¿Quién quiere ser policía en este país? Entonces, al final sí es una labor que se tiene que dignificar, pero además esto de la mano de recursos, de capacidad, algo muy importante, y ahí sí la Ciudad de México tiene, incluso en el último año aumentaron la presencia de esta policía, es decir,
pasó de 16,000 y tantos a casi 23,000 elementos. Eso también importa, que tengas los elementos necesarios para poder, ahora sí que tener el control del territorio, cómo estás llevando a cabo las estrategias. En el caso de la Ciudad de México se hace por cuadrantes, pero algo más importante todavía es cómo dignificas, cómo capacitas y cómo atiendes la inseguridad con estas policías a nivel local. Y creo que ya hay algunos ejemplos en nuestro país que nos permiten entender cómo sí hacerlo, pero de alguna forma pues no se le ha invertido ahí. Los recursos que luego se bajan a nivel local pues son los que desaparecen primero, porque además en el tema de seguridad es más discrecional siempre el gasto por ser temas de seguridad justamente. Entonces me parece que más bien, no, a pesar de que sí ha habido inversión importante desde los fondos federales, eso no se ve reflejado en la capacidad que requerimos de una policía funcional. Eunice Rendón, muchísimas gracias por esta reflexión amplia sobre los temas de... Incluso en el caso de la Policía de Investigación, nada más para cerrar, cuando yo fui a denunciar lo que estaba sucediendo en este caso de cooptación de PDI con el criminal, te voy a decir lo que me dijo el director de PDI en ese entonces, que todavía sigue ahí en un puesto. Él me dijo, sí, tienes razón, aquí está lleno de corrupción y yo casi quiero llorar todos los días. Eunice, muchísimas gracias por esta participación y bueno, por estas reflexiones que nos ocupan densamente en estos días. Hasta muy pronto, Eunice, muchas gracias. Hasta luego. Voy a corte y tengo a Marta Tagle